¿Qué onda, banda? Buenas noches, días, tardes, dependiendo de qué hora nos estén viendo. Bienvenidos a otro episodio más de Feast of Doom. Somos cada vez más viejos, pero no por ello lejos de las experiencias, de las anécdotas, de la música y del arte afín a esta música, especialmente metálica. Estamos aquí otra vez en un episodio de Feast of Doom. Les recordamos que en nuestras redes sociales y básicamente donde nos pueden encontrar y donde pueden participar con nosotros es en el YouTube, en Feast of Doom. Así nos encuentran y desde luego también pueden darle el apartado especial para ser Feast of Fans y pueden gozar de una serie de beneficios que da ser un fan del programa y todos los plus que tiene y que ahí les van describiendo en nuestra página de YouTube Feast of Doom. Y desde luego, pues gracias, esta es una producción más de ABX para todas y todos ustedes. Bueno, pues sin más preámbulo, damos paso a este episodio en donde ahora tendremos no tanto a un músico, a una persona que está en la música, sino a alguien que está relacionado con el arte y concretamente las artes visuales. Hoy vamos a tener a una persona, a un cuate, a un amigo, un compañero, un carnal, que se ha desarrollado de una manera muy especial en las artes visuales a propósito de la música metálica en nuestro país. Sin duda, hoy por hoy empezó, digamos, de una manera modesta, como empiezan la mayoría de los artistas visuales en nuestro país y en todos lados, y poco a poco ha ido creciendo al grado de que se ha vuelto ya el artista de cajón de muchas bandas, tanto de aquí de Querétaro como de otros lados de la República, e incluso ya hace trabajos para bandas de otros países, bandas extranjeras que han conocido su trabajo y que quieren participar con él precisamente por sus playeras, sus portadas, el arte con el que diseña sus carteles y, en fin, todo lo relacionado con este arte gráfico que tiene que ver especialmente con la música metal. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a un viejo conocido, Bruja 13. ¿Qué tal, carnal? Muchas gracias, carnal, por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes y contigo también, hermano. Gracias. Muchas gracias y pues gracias a la producción de ABX de Media, que son los que nos ayudan a tener este Feast of Doom en forma y bueno, con ganas de seguir platicando anécdotas, platicando experiencias y platicando la visión del mundo que tienen las y los artistas que vienen aquí con relación al metal. Y bueno, pues obviamente Pablo, Alejandro, García correcto. Valdés, pero todos lo conocemos como Bruja 13. ¿Por qué Bruja 13, por cierto? Fue un apodo que se me quedó en la secundaria. Yo era el castroso del salón y le ponía apodos a todos. Me quedé un día dormido, iba en la secundaria en la tarde y me quedé recargado y la proyección de mi nariz se hizo como una bruja. Me despertaron así como de, oye, güey, pareces una bruja. Y yo, sí, chido. Y me volví a quedar dormido. Era clase de artísticas. Y de ahí se quedó y pues como dicen, de ahí para el real. De ahí para el real. De ahí se quedó. Pues si es por los narizones, bueno, ya vemos dos aquí, pero bueno. Parte de esto. A ver, Bruja, cuéntanos qué onda. ¿Cómo vas entrando al mundo del metal? Porque, digo, hoy te conocemos por múltiples trabajos de bandas, vamos, desde Incantation, que has trabajado de manera muy continua últimamente, al menos en el último año y medio, casi 2 años, directamente con John McEntee y con gente de Incantation, desde banners hasta props, hasta playeras. Y desde luego también has trabajado con muchas bandas mexicanas, que ya tendremos la oportunidad en breve de hablar de estas bandas y de los trabajos gráficos que has hecho. Pero cuéntanos, ¿cómo empiezas en este mundo de buscar a través del arte visual plasmar lo que hay en la música metal que están haciendo las bandas y poder lograr este acompasamiento, este match, ¿no? Entre el arte visual y la música, que creo que es importante, o a lo mejor tú pues nada más lo haces de
como caiga, no sé. A ver, cuéntanos un poco de esto. Porque... No, sí, por supuesto que es importante. Creo que si el artista desarrolla un concepto, creo que hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y la visualidad da pues muchísimo para poder hablar incluso de un estilo. Si es trash, bueno, incluso la visualidad te puede dar una pista de qué tipo de trash más o menos puede ser. Digo, ya hay muchos ilustradores y pintores que han puesto esa muestra durante mucho, pues sí, durante el largo de los años, y cuando pues quiero incursionar en este vasto mundo, pues tienes que voltear a ver a todos ellos porque son el referente, ¿no? Entonces, de repente había bandas que me decían, es que quiero una portada tipo Ed Repka o una portada tipo Mark Riddick, y entonces ya los conocía, pero siempre es como importante hacer como tu tarea en el concepto que tiene la banda y el tipo de visualidad que quieren. Y un día yo estaba patinando y en el Jardín CNA y estaba tocando Transgressor. Yo no los topaba, yo no los conocía. Traían Transgressor, por cierto, saludos ahí a los ex Transgressor, ya no existen como banda, pero saludos ahí a los carnales, al buen Pilfros, a Chava, que es baterista también, creador del concepto. Bueno, saludos, carnales. Y pues escuché su desmadre ahí y me pareció pues una propuesta diferente a lo que yo había escuchado en Querétaro. Sí salía tocadas, pero pues antes eran las tocadas del Mirador, donde llegabas y tocaban 5 o 6 bandas de diferentes géneros, pero nunca había tenido un acercamiento con una banda de trash así pandillero, ponquetón, hasta en ese momento. ¿Del Mirador de Querétaro? Sí. Ah, sí, ahí hubo un tiempo en que se hacían tocadas ahí, justo donde está el Mirador de Querétaro, enfrente, ahí al lado del Panteón de los Hombres Ilustres. Justamente. Hombres y Mujeres Ilustres. Ahí se armaba en una terracita las tocadas. De hecho, ahí normalmente el que sonorizaba, si no mal recuerdo, era Pastas. Sí. Carlos Padilla, totalmente. El Pastas, un saludazo a nuestro carnal Pastas, pero sí, de hecho estaba ahí también Carrión luego. También Carrión. Saludo también ahí a Héctor Carrión, estaban ahí. Era un lugar interesante, había de todo, desde grunge, trash. Sí. De todas las bandas prácticamente tocamos ahí. Sí, estaba muy, muy, muy variado, y digamos que a grosso modo ese era el tipo de tocadas que yo frecuentaba por pues, diversas amistades que tenía, ¿no? Nunca había tenido una aproximación a una banda, digamos, ya de un género, pues digámoslo, extremo, y no en el Jardín CNA, ¿no? Pero estamos hablando que 2005, 2006. Más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. 2005, 2006. Más o menos. Por ahí. Y se bajó Pilfros y le pregunté cómo se llamaba su banda y le dije, oye, déjame hacerte un arte para tu banda. Y accede. Yo en ese entonces pues dibujaba mucho como graffiti characters, que son personajes de graffiti súper exagerados, extremidades muy locas, muchos contrastes. Como lo que vemos en las paredes, ¿no? El graffiti tradicional. Sí, mucho de eso también. Sí, mucho color también, o sea, tenía pues de morro tapizado mi cuarto de piezas ahí. Ya estaba incursionando un poquito como en el, pues ahora ya más conocido lettering, ¿no? En ese entonces, pues para mí solo eran letras. Yo venía como de dibujar todo eso y alguna que otra cosa de los cómics también, de Batman, de Spawn. Todd McFarlane fue alguien que me inspiró muchísimo para llegar como a esta soltura del trazo y todo lo que fui generando. Y bueno, esto es más o menos lo que hacía yo en este momento, en ese entonces. Así es. Este es un... mira, pues es un personaje de Todd McFarlane. Sí, es un covercito de Todd McFarlane, es el clown, sacándole los brazos ahí a un cabrón. Violator, ¿no? De hecho, se hace así es como se llama ese personaje, o sea, es el payaso, pero se vuelve Violator, ¿no? El demonio Exacto, sí, como que transmuta. Entonces a mí este estilo de trazo me llamaba mucho la atención. Me tardé un rato como para sacarlo. Esto lo hice primero trazo lápiz y después empecé a entintar. Y entonces en esa como exploración, bueno, también esto es como un ejemplo de lo que yo hacía también a color. Algo más de cómic con plumones, algo más ilustrativo.
Y esta fue la primera ilustración, digamos, formal, que me aproximó a la primer banda, en específico, pues, queretana, ¿verdad? En este caso, Transgressor. Esta fue la primera ilustración que hice para ellos, y creo que sí lo usaron para playeras y para algunas otras cosas. Hubo ahí un intercambio. Tenían su disco de Bye Still Dead, tenían su mascota también. Y esa. Sí, ese como fue, demonio surfeando, ¿no? Sí, en el como infierno, ¿no? Un Eddie ahí como descarnado, ahí extraño. Sí. Y prácticamente ese fue mi primer acercamiento, digamos, ya formal ante una banda, con mi exploración de la gráfica que yo ya venía generando. No, ¿y qué edad tenías en ese entonces? 18. Pues, sí, más o menos. 17, 18. Yo todavía he estado explorando pues desde el graffiti hasta el cómic. Poco a poco trabajas eso, digamos, de prepa. Pero ya cuando entras a la carrera, porque estudiaste artes visuales, ¿no? Sí, estudié artes visuales en la Autónoma de Querétaro, la Facultad de Bellas Artes. Y pues ahí fue donde ya empecé a tener más alcance con diversas bandas. Incluso antes de entrar a la universidad tuve el acercamiento con Piraña. Me habla un día Fer, ustedes estaban de tour. ¿Todavía no entrabas a la universidad cuando lo de No, Piraña? todavía no. Me eché 2 añitos sabáticos de descanso. Se dice Estaba muy cansado y tenía que Tenías que recuperar energía porque no podía dibujar bien. Bueno. Me marca Fer y me dice, oye, güey, nuestro ilustrador va a ser papá y no va a tener chance de poder seguir chambeando con nosotros. ¿Qué te parece si haces una propuesta de nuestra mascota, que pues era el Pira? Y hice, creo que 4 o 5, y me dijo, no, güey, o sea, queremos lo que ya está, pero que le des un refresh ahí. Y entonces, a partir de... Entonces, ¿eso fue antes de lo de Transgressor? Fue después. Fue después. Sí, fue después. Y entonces, en ese momento, empiezo yo a trabajar pues ya de lleno con ustedes. Fue mi segunda banda, digamos, ya. Bueno, esto sí fue más pro, porque pues acá sí era pues la chinga de los flyers y estar mucho más constante colaborando con ustedes, entendiendo los conceptos también. O sea, Transgressor es la primera banda por ahí de 2005-2006 que tienes un acercamiento a ya hacer arte de bandas. Uh-huh. Y tú te trataste de basar en el personaje que ellos ya tenían, que alguien más había construido, ¿no? Sí. Como demonio quemado, surfeando en el infierno. Sí. Y luego ahí haces ese como soldado, que además es algo que siempre le ha gustado mucho a Pilfras, ¿no? Sí. Es una imagen que le gusta ya a nuestro amigo. Bélica ahí. Y luego viene esta parte donde haces el arte de Piraña, ¿no? Bueno, pues en este caso yo estoy en Piraña y sí recuerdo toda esa parte donde Fer te contacta, porque pues Fer, el baterista, y tú pues, han sido amigos de toda la vida, y te contacta porque efectivamente Will Tolles era o Ingwolf, como se hace llamar, de esos que conocíamos. A este chavo lo conocimos todavía en MySpace, ¿no? Uh-huh. Hablábamos alguna vez de que MySpace, sobre todo para quienes no recuerdan, que la verdad es que la mayoría de la banda pues, sí se acuerda de que tranza con el MySpace, ¿no? Que vino después del High Five, que también estaba bien feo. pero el MySpace era interesante porque era una especie de forma rápida de cartearte con las bandas, así como de vieja escuela, como de aventarles tus cartas y tu música. Y realmente el MySpace era muy de bandas, ¿no? Uh-huh. Y de artistas plásticos y artistas gráficos que se estaban comunicando por esta red electrónica, y era contactarte y decir, oye, ¿oíste esta música? No, pero mira, te paso este disco, te paso esta música. ¿Y quién eres tú? No, pues soy el vocal de tal banda o soy el bajista de tal banda. Y de repente estabas hablando con bandas que luego se volvieron mucho más famosas, pero pues en ese entonces emergentes, y cotorreabas muy bien. Me acuerdo que en ese entonces en MySpace así se conoció a Ingwolf. Sí. Tú también tuviste la oportunidad de conocer a Will Tolles, no en persona, pero sí a través del MySpace. Sí. Y sí fue interesante porque él ya había hecho un trabajo, él ya había hecho trabajos para Municipal Waste, así es como lo contactamos nosotros como Piraña. Cierto. Y luego él hace el arte del segundo disco. Uh-huh. Y bueno, pues
tenía que pasar la batuta, ¿no? Y estuvo interesante, ¿no? Creo que palomeó el trabajo. Eso estuvo padre. Fue como un trabajo de equipo, ¿no? Sí, porque Will ya pues me sacaba, no sé, como 15 años más o menos, y yo apenas estaba pues fogueándome prácticamente con las bandas. Él ya sabía poner, no sé, color en Photoshop, ya traía más noción de la composición, de qué querían las bandas, qué buscaban. Y entonces, pues en todo ese compartir, me acuerdo que pues surgió esta ilustración que justo es el Pira, el personaje de Piraña, en posición de Mosh. Y recuerdo que Will dijo algo así como de "That kid got skills", y dije, a huevo, misión cumplida, porque obviamente quería darle su lugar a la gráfica que había hecho él y no mejorarla, pero pues que tuviera ese estándar de calidad que ya tenía Will, porque ya había trabajado con muchas bandas importantes. Después vino, mucho tiempo después, vino lo que sería la portada del Corruption para 2011. Para la edición japonesa, y esta me ayudó un amigo a colorear la portada, porque todavía no tenía yo conocimiento de meter color en Photoshop y era una forma, digamos, entre comillas, más rápida de solucionarlo. Y pues de ahí nos agarramos chambeando buen rato. Sí, que era lo que pasaba, ¿no? Tú más o menos de 2006 hasta 2012 solo manejabas pura tinta negra. Sí. Entonces hacía todas las ilustraciones, sobre todo muy cargado al arte de cómic. Sí. Y empezabas ya apenas a manejar el tema de los cadáveres y de los temas más de muerte, no tan cotorros como el manejar monstruitos, sino ya empiezas poco a poco a manejar temas mucho más densos, pero con tinta negra, ¿no? Y ya después viene el color, que era hasta 2013 más o menos. Sí, más o menos. Yo había estado trabajando mucho antes de eso, cuando, no sé, escuché Judas Priest. Me acuerdo que vi como esa gráfica que tenía Judas y dije, órale, esto está chingón para generar algo. Mucho antes de todo eso, yo hacía cosas como esta, ¿no? Cosas como biomecánicas, intrincadas, con detalles, tubos, muy a lo Giger, muy a lo futurista. También. Bueno, vino después, es como que el hermano gemelo de ese. Y lamento mucho que estén en hojas tan chafas de cuaderno. De cuaderno, ahí se ve ahí se ve que se arrancaron la línea del cuaderno y sí. todo esto, pero sí, como que quería dejarle lugar sobre todo al color, que tuviera un peso acá, porque en ese momento la visualidad que tenían muchas bandas, como que específicamente en el thrash, era un madrazo como de color y de la acción del personaje. Eso es interesante. Entonces tú empiezas a trabajar primero con bandas de thrash. Ya después empiezas a trabajar con bandas de death. Y de hecho ahorita trabajas mucho más con bandas de death metal que de thrash metal. Sí. ¿Cómo fue este paso de empezar a trabajar con bandas de thrash a empezar a trabajar con bandas de death? ¿Y cómo afecta eso también tu forma de organizar lo visual? En ese momento estaba como que toda esta, entre comillas, nueva ola de thrash, ¿no? Entonces, sí. Y que aún así, por ejemplo, Ed Repka hacía la gran mayoría de esas portadas de una forma increíble, muy, muy cabrona. Recuérdanos algunas portadas famosas de Ed Repka. Como de Art of Party, de Municipal Waste, como los últimos discos de Hexen también. Megadeth, Rust in Peace, ¿no? ¿Es de él? Sí, sí, varios. Sí, el famoso Vic ahí sosteniendo un pedazo ahí de... Sí. Cosa tóxica y los líderes mundiales, ¿no? Sí, vi raro el que hizo. Puta, ahí era como el personaje más icónico que había generado Ed Repka en ese momento. Entonces, pues era como un parámetro bastante alto, como pues para seguir ahí, ¿no? Sobre todo más como la textura y el color. Entonces, empiezo yo como a diversificarme y a escuchar muchas otras bandas. Mi acercamiento, mi primera banda fue Judas, Metallica, luego vino Pantera y de ahí vino... Cuando eras niño, ¿no? Sí, de ahí vino todo el death metal. Y cuando vino todo el death metal,
pues prácticamente digamos que mi bagaje gráfico, por así decirlo, y mis herramientas empezaron a crecer muy cabrón, dado que yo empecé a hacer fanmates, que eran ilustraciones de tributo a las bandas, a bandas como Spawn of Possession, Dead, incluso Decapitated, que me gustaba mucho en ese entonces. Y hice una para Demolition Hammer, que es esta que está aquí. Y cuando... Que retomas algunos elementos de... Por ejemplo, esta es la cara del disco de Tortured Existence, ¿no? Ajá, correcto. Del famoso de Demolition Hammer. Sí. Pero algunos otros elementos también hay ahí, y ¿no? el Fracturing Nightmare, quise ahí como homologar ahí más o menos esas dos portadas. Y bueno, acá igual seguía con mi super influencia, ¿no? Bueno, Overkill. Echar el Overkill también. Entonces, creo que Demolition Hammer fue de las primeras bandas, digamos, death thrash que me inspiró a mí como en moverme un poquito más en la textura y en la visualidad. ¿Pero qué te movía? ¿Te movía ver la portada oyendo la música o te oías solamente la música para influenciar tu trazo? ¿Qué? ¿O era un todo? Las dos cosas. Siempre fui muy de las dos cosas. O sea, a mí, incluso si no tenía el disco y alguien más lo tenía, era como de, güey, préstamelo, no para llevármelo, solo quiero ver el booklet. O sea, quiero ver qué hay adentro, güey. Quiero ver a quién citan, a quién agradecen, güey. Quiero leerlo, no sé, siempre fui muy... Pues justo ahorita como lo estoy haciendo, ¿no? Poniendo ejemplos con cosas que son como tangibles. Siempre he sido como muy así en mi quehacer. Y creo que eso fue pues una inspiración muy, muy, muy chida, muy grande. Después vino, por ejemplo, bandas como Solstice, que también tiene una portada de Ed Repka. Ed Repka, este tipo, ¿no? Que está en todo medio congelado. Del hielo acá, como abogado saliendo. Ajá. Casi con un ataque al corazón ahí. Sí, que tenía... Ed Repka siempre tenía como esta onda de... Que por cierto es un discazo ese. Sí, eso es brutal. Un thrash metal brutal. Poca madre, extremo, sí. Que bueno. Sí. Súper recomendable. Sí, como muy, muy machacante al estilo pues, Demolition Hammer, ¿no? Entonces, para mí siempre era como que las dos siempre iban de la mano y creo que a la fecha siempre ha sido así. De repente hay algunos discos que veo el arte y digo, no hubiera quedado mejor esta u otra cosa. A veces pregunto como entre otros amigos para ver si yo solo pienso eso, pero no, sí es como que muy, pues muy común ver estos tropiezos, por ejemplo, en una portada de ver más o menos de qué va el disco o hacia dónde puede ir tal o cual atmósfera, sin caer también de pronto en la obviedad, ¿no? Porque... pues digo, portadas donde hay cráneos, hay un chingo, pero creo que lo interesante es ver cómo se aterriza la idea y cómo se baja y cómo se mezcla con la musicalidad, ¿no? Sí, claro. Como también hay portadas malísimas, ¿no? Ahí está Riot, ¿no? Brutal heavy metal y verlos en vivo no tiene precio, pero sus portadas con esa foca pues son francamente espantosas, ¿no? Pero bueno, es parte de toda esta parafernalia. Pero fíjate que dijiste algo muy importante y me llamó la atención. Hablaste del hecho de que inspirarte implica oír la música, desde luego, y ver el booklet, ¿no? Ver el arte y tenerlo en tus manos. Incluso hablaste de a quién agradecen o por qué agradecen o si le tiran calabaza a alguien. Sí. Un poquito de qué hablan sus letras también es importante. A lo mejor no te las vas a aprender, pero por lo menos que sepas cuál es su temática. Que eso es algo que te da el booklet, ¿no? Y especialmente te lo da el booklet de los discos compactos, no porque los vinilos no lo trajeran, pero pues el vinilo entre más cosas traiga adentro es mucho más costosa tanto el disco como la edición. Claro. y más formato más grande. Y el disco compacto creo yo que sí trajo mucho desde los 90s esta gran oportunidad de poder tener el arte y más arte que lo que podía haber incluso en un vinilo, ¿no? Creo que te da mucho espectro del arte. El juego de la portada es muy importante y es abrir el booklet y, ¿no? O leerlo, cabrón. Sí. No todos huelen igual.
Sí, sea sí, como sí. sea, no todos saben igual, no todos se sienten igual. Hay unos con más trabajo, otros con menos trabajo, otros se abren en póster, otros se abren en cruz. O sea, te pueden sorprender, ¿no? Los distintos artes que le meten dependiendo de la producción de la banda. Yo creo que esta experiencia es muy importante, ¿no? Y es una experiencia que hay que reconocerlo, ya está perdiendo. Sí. Se está perdiendo porque la gente ya no compra discos compactos, difícilmente compra vinilos y ahora todo lo tienen en redes digitales, ¿no? ¿Crees que eso hace que el arte demerite, se deprecie, cambie? Pues yo creo que sí, o sea, el lenguaje ya ha cambiado completamente porque la misma industria de la música ya le ha dado un giro muy cabrón a lo que era antes. No creo que necesariamente sea malo, porque también hay otras plataformas en donde podemos apreciar este arte, pero pues creo que era invaluable comprar tu disco que tenía tu número de serie y de repente el booklet se hace un póster que puedes enmarcar y ver, ¿no? Y que apoyas directamente a la banda, ¿no? Digo, ahora es igual con una plataforma, ¿no? Y apoyas a la banda, compras el single, compras el disco si tú quieres, pero sí falta ese otro aspecto tangible que es justo lo que te decía, ¿no? O sea, sí, pero aquí también hay otro tema. A ver, apoyar a la banda, ¿cómo? Si tú tienes Spotify, no estás apoyando a la banda. Necesitas ser un Metallica para vender millones de descargas y que realmente signifique dinero en tu cuenta. Bueno, de otro sí. modo, incluso bandas importantes, no sé, hablemos de una banda como Mastodon, que es importante en su género y en su estilo metálico, que por cierto ahorita se salió un miembro y andan ahí valiendo, pero, o sea, bandas como esa o de ese nivel decían, no, pues no ganamos nada de Spotify, ganamos de vender playeras y de vender discos en los toquines, ¿no? Sí. O sea, realmente no es el Spotify lo que te deja. En todo caso sería que te compren tu disco en Bandcamp. Pero la gente, ¿para qué va a comprar un disco y descargarlo en Bandcamp si lo tiene prácticamente gratis con el precio de sus 100 pesillos que paga al mes de Spotify? Ya tiene todo eso, ¿no? O lo puedes encontrar gratis en YouTube, aunque tengas anuncios. Pero entonces yo creo que la gente hace eso. Y si así oyen la música, que además no se oye igual, se presiona, se comprime, Sí. ya no es lo mismo. Sí. Pero creo que en el arte pasa eso. Ya no lees un booklet, ya no lees las letras. Algunas páginas de Spotify sí medio te pasan la letra como si fuera una especie de karaoke, Sí. pero no todos. Sí. Y el arte, pues ahí lo ves en una pantalla, pero todo lo demás, lo que se hace adentro, el juego de diseño, porque tú también haces diseño, por ejemplo, ¿no? Sí. Y todo eso ya no está. Sí, se pierde ya, como bien dices, ya no está. Son pocos los proyectos en donde realmente te dejan la comisión completa de hacer todo el booklet, el insert, o sea, incluso meterle un diseño, una propuesta, La contraportada, sí, la hacerlo charola. como muy distinto a todo lo que ya hay. Son muy pocas bandas las que realmente, pues digamos que le quieren invertir a esa parte porque, pues justo, o sea, puedes hacer una portada en una pintura gigante y al final, como dices, lo vas a ver en una pantalla súper chiquito, ¿no? Y eso si llegaran a tocar en un escenario muy grande donde, por ejemplo, pueda lucir un backdrop gigante donde se pueda apreciar el arte. Y la otra es, bueno, la merch, pero no todos los impresores pueden sacar full color, etcétera, etcétera. O sea, sí creo que lo que se hace dentro del arte tiene una sinergia muy cabrona con el proyecto, con los músicos, con la banda, y siempre es como para sumar más a la banda, pero creo que a nivel publicidad o a nivel esta cosa tangible, sí hay muchos proyectos que se quedan como, qué chida portada y se acabó, y ahí queda. No, y ahora ya estamos llegando a otro punto donde también se usa hasta la inteligencia artificial para hacer portadas, ¿no? Ahí tenemos el caso de D-Side, que ya lo hizo, Pestilence, que también ya lo hizo. Así los han criticado, pero también ellos hayan defendido diciendo, pues, ¿qué tiene? Es mi arte, ¿no? Yo lo diseñé, aunque una IA me lo puso ahí en contexto. Híjole, no sé qué piensas de esto.
O sea, yo sé que pues es muy el estilo de cada banda y lo que quiere hacer y la forma en que quiere su arte, pero yo creo que si eres una banda, invertir en el arte me parece que todavía sigue siendo o debe seguir siendo algo relevante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven las y los artistas plásticos en ese sentido? Creo que todos estamos en la misma línea, en el decir no apoyes el IA. A mi muy particular punto de vista es no la uses como un resultado final, ¿no? O sea, si bien yo lo veo como pudiera ser una posible referencia, pues exprímela y llévala a su última consecuencia, a tu error y a tu acierto humano para que ya tenga tu toque y ya tenga, pues de alguna forma, tu esencia sobre esa referencia. Pero sí, realmente hay personas que se autodenominan artistas y tienen perfiles donde generan millones de imágenes en IA y dicen, esta imagen es de mi creación, y es como de, no, güey, o sea... Sí, antes por lo menos había copiones, había que copiaban feo o copiaban bien, pero al menos hacían el trabajo. Ahora ni eso, ¿no? Ahí hay un punto bien importante y lo acabas de mencionar. Ahorita se está optando, al menos pues sí, muchas bandas de death metal y de black, que de repente el baterista dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el arte y no es lo mejor, porque a lo mejor no tiene unas bases visuales o gráficas o de composición o de color o de forma tales como para desarrollar una gráfica. Pero creo que tiene un punto válido ahí porque ya tiene ese error, ese acierto humano, y yo creo que sobre todo como esa pasión que no tiene y que es carente absolutamente una imagen que pues es un revoltijo y un vómito de una referencia de miles de artistas que están en la nube, ¿no? Eso está bien interesante porque entonces resulta que de repente también vemos, incluso lo vemos también en muchas portadas de discos de metal y todo, que a veces se prefiere algo más crudo, mal hecho, pero que tenga esa garra o que tenga esa tripa, sí, a algo que esté tan perfecto que sabes que no tiene ese toque humano, ¿no? El human touch que le llaman los gringos, pero que sí se pierde. O sea, si se pierde ese toque humano, tanto en lo visual como que creo que pasa en la música, porque también la música ya se hace, totalmente. hasta las letras ya las hacen en IA. Creo que si se pierde eso, pues también se pierde gran parte de lo que, a mi modo de ver, es el arte, ¿no? Porque entonces se vuelve pues un producto tecnológico hecho por un robot, ¿no? Al final del día, un robot digital, si le queremos llamar así, pero entonces ¿dónde estamos nosotros como personas? De lo que es el arte, yo creo que también de lo que es el metal, ¿no? Porque pues el metal es como una ola que va en contra de un chingo de preceptos y cosas que están predeterminadas, ¿no? Creo que de ahí surgió todo. O sea, de ahí surge es que esa música es para satánicos y sabes que yo no soy satánico, pero como a ti te hace ruido, voy a agarrarle el estandarte más grande del satanismo y te lo voy a ondear en la cara porque pues, no es para todos, ¿no? Creo que Slayer es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y creo que hablando de un concepto y de algo que culturalmente tiene una fuerza o la ha tenido durante muchos años, pues también para mí, poniéndolo en tela de juicio, pues también se está perdiendo eso, ¿no? Sí, se está generando todo como un productos prediseñados y ya dónde queda el toque humano, dónde queda lo que tú sientes frente al mundo, tu subjetividad como artista, como persona, que eso es parte de lo que queremos en el arte. En otras cosas técnicas no queremos subjetividades, no. Queremos cosas objetivas, claro, muy claras, pero en el arte se quiere la subjetividad. De hecho, si no se tiene la subjetividad, si no se tiene la precisión propia, la experiencia propia, la socialización propia, pues entonces ya no es arte, ya es otra cosa. Y creo que los artistas visuales están afrontando mucho esto. Digo, los músicos también, pero creo que los artistas visuales está pasando, ¿no? Y sobre todo en el momento en que ya ni te contrato porque mejor hago una imagen con IA. Sí, claro. Y pues también la invitación es a que lo sigan haciendo de esa forma. O sea,
¿Qué es lo que va a pasar? Y creo que ya es lo que pasa actualmente. Hay muchas texturas y hay muchos terminados en la inteligencia artificial que ya al grosso modo de la población puede terminar y darse cuenta y decir, eso es inteligencia artificial. Entonces, ya no vamos a engañar a nadie, ya no vamos a sacar una imagen pretendiendo ser algo que tiene un espíritu y un porqué cuando no lo tiene. Y para mí, te digo, la imagen y la música van de la mano. ¿Por qué sacar algo que no tiene esa alma y ese espíritu cuando tu música sí lo trae, no? Claro. Creo que funciona más sacar un álbum negro con tu logo gigante y se acabó, ¿no? Creo que pues, podría funcionar mucho más, solo que, pues como bien decías hace rato, hay muchos proyectos que están al designio de la mercadotecnia, ¿no? Y hay productos que están hechos justo para eso y yo creo que está perfecto y es válido. No, válido es, pero lo cuestionable es lo que necesitamos como arte y especialmente si hablamos del metal. Es lo que necesitamos en el metal. Si ya bastante tenemos con industrias que se metieron al metal, ¿no? Y ya, no industrias, no bandas, industrias que se meten al metal y que además permean en toda la sociedad y hablan de eso, ¿no? Y vemos cientos de programas y cientos de personas que quiero que se hable de Metallica y que hablemos de la historia de Metallica y vamos a hacer discos como Metallica y vamos a hacer el arte como lo hacía Pushhead para Metallica. Porque es lo mejor, ¿no? Porque debe ser así. No, pero ahora como Ghost o ahora como otras de las cientos de bandas que hay, pero que lo hacen un ícono, se convierten en una industria y al convertirse en una industria es una máquina de venta de todo menos de lo que realmente tendrían que exponer, que es una música contestataria, vamos a decirlo así. Creo que el metal tiene que ser así. Por supuesto. Si no acaricia, ¿no? Es claro. Lo que dicen, el metal lo acaricia. Claro. Y creo que el arte que está detrás del metal pues tampoco tiene por qué acariciar, porque entonces, como tú dices, se suaviza todo o se hace una híbrido. Producción sin masa, rarísima. Qué difícil estos tiempos y qué difícil también hablar del arte en estos tiempos. Pero bueno, creo que estamos yendo a ese lugar oscuro y que es parte de lo que también todos tenemos que discutir, ¿no? Yo creo que es indispensable estar discutiendo esto. Pero regresemos al punto donde todavía nos gusta tener una producción donde hay arte en la producción y trabajamos con el artista visual para poder tener algo. ¿Cómo trabajas tú con estas bandas? ¿Cómo trabajas cuando ya tienes el acercamiento con la banda? ¿Y cómo sabes cómo tratar de desarrollar ese arte? Pues es un poquito complejo cuando hay opiniones diferentes, ¿no? Generalmente yo dejo que se pongan de acuerdo y que uno solo me contacte a mí para que me den la idea. Un solo músico de la banda. Sí, porque de repente es muy complejo, es muy, muy difícil querer cubrir todas las expectativas en el imaginario de 6, 7 personas, es medio complejo. Y más cuando a veces, y lo tengo que decir, quieren ver 26 bocetos y pagar uno, pues es complicado, ¿no? O sea, no se puede. Pero de ahí, pues empiezo como un proceso como de síntesis y de menos es más para que la portada cuente una historia y que tampoco se sature ni se sobrecargue de información y que se pueda digerir, digamos, de primer acercamiento y que puedas ver más o menos de qué va la portada o de qué va la ilustración para la playera o cualquiera que sea el fin, ¿no? Para el flyer. Genero el boceto a lápiz, lo entrego a la banda y una vez aprobado, se deposita la mitad, el resto es al finalizar, derecho a 3, 4 cambios. Y lo que a mí me gusta siempre desde que hago el boceto y desde que se aprueba es como de que así quede y que ya nada se mueva. Se puede mover, sí, pero ya en Photoshop. Es decir, yo trazo otra cosa, la monto en Photoshop y ya no es lo que era antes. ¿Me explico? Entonces, no me gusta porque me gusta preservar esto, ¿no? Tal cual como sale la imagen, tal cual como genero yo la imagen y como yo la entinto, me gusta tenerlo físicamente. Estos los vendo directos a las bandas o los pongo en exposiciones. Siempre le doy su lugar a la banda, como
pues primeros clientes, ¿no? Y pensando en función de esto, sí me gusta ser pues muy análogo, digamos que en todo este proceso. Y una vez que ya queda, pues la banda puede hacer y disponer de la imagen como ellos les resulte mejor. Sí, claro. Entonces tú tienes, digamos, un catálogo de imágenes que tú vas haciendo, que vas construyendo y que puedes vender ese catálogo de imágenes cuando le gusta a una banda, o bien puedes diseñarle directamente a la banda. Pero esto es importante, también digo, para las bandas y las personas que nos gusta contratar los servicios de un artista plástico. Yo creo que acabas de dar en el clavo de algo importante. Cuando se contrata al artista gráfico es porque ya conoces quién es. Conoces su trabajo y por eso lo quieres contratar. Porque cuando son tus compas, pues lo que te den es bueno, ¿no? Dicen dadas hasta puñaladas, pues sí, lo que me des gratis, qué padre. Pero ya cuando vas a contratar a alguien, creo que una parte muy importante de quien contrata tiene que ser, a ver, yo estoy contratando a esta persona porque le reconozco un talento, reconozco un trabajo, me gusta lo que ha hecho y por eso lo quiero contratar. Y quizá lo que yo tengo que pedir es, quiero más o menos esta idea y más o menos con relación a esto que tú has hecho, ¿no? Pero si yo pretendo que va a ser mi esclavo visual durante un tiempo, pues eso ya no es una contratación, ¿no? Yo creo que eso es importante lo que dices. ¿Has tenido quizá experiencias así? Es así cuando empezaba. Realmente cuando empezaba sí era... Pues no había un contrato como tal, no había una remuneración económica como tal, no tenía un tabulario como tal, digamos un catálogo de texturas, de formas, de una búsqueda. Realmente era como de, oye, si te gusta, me encanta, uy, qué chingón. Entonces de ahí yo me fui pues generando y haciendo a través de todos estos proyectos y bandas diversas, ¿no? Mexicanas, europeas, americanas, con sellos también mexicanos, con playeras. Y sí he tenido experiencias en donde sí ha resultado como muy, pues muy difícil, ¿no? Yo entiendo que, digo, vamos, si de bote pronto la banda quería invertirle más a la producción, pues musical, no me contratas, ¿no? O sea, exacto, o sea, métele más a la música y no le metas más a la visualidad. Incluso cuando yo he dado precios y dicen, adelante, vamos a hacerlo, después viene el truco y la magia y es donde ahí ya, pues no está nada chido. Ya cuando te dicen que siempre ya no, que si le puedes bajar un poquito y ya que está hecho de algún modo el trabajo, ¿no? Y sobre todo que es un concepto que a lo mejor ellos desarrollaron conmigo y cuando yo quiero ofrecerlo a alguien más, viene como esta reclamación de como si yo estuviera vendiendo su idea, ¿no? Uh-huh. Como si yo estuviera vendiendo sus discos, y es como de, pues no funciona de esa forma, ¿no? Y si es tan genial, pues vamos, pues ¿por qué no quieres sacarlo, no? Sí. Sí, claro, que ya se quieran asumir casi la autoría sí. de tu trabajo plástico simplemente porque dieron alguna idea, ¿no? O alguna sugerencia, algún cambio que querían. Difícil con eso. Y bueno, pues eso nos obliga a que las personas que estamos en el medio artístico de alguna u otra manera, pues nos acostumbremos a empezar a hacer contratos y a hacer documentos que nos permitan por lo menos defender este tipo de cosas, porque si no, pues luego tenemos malas o malísimas experiencias. Ya nos contarás de eso y ya también ahorita nos contarás de las bandas, que nos interesa, creo que a muchas personas saber con qué bandas has trabajado, cómo has trabajado, con quién te has sentido más a gusto, etcétera. Pero creo que por ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque nos vamos a ir a una sección que ya es parte del programa y vamos a ir a hablar en esta sección de algo acerca de la música precisamente. Algunas recomendaciones que hoy vamos a tener de nuestro invitado especial, así como de las propias del programa. Y aprovecho antes de irnos a Pick of the Week a recomendarles que pueden adquirir las plumillas que se están vendiendo aquí en Fist of Doom, que es un set de 3 plumillas precisamente con calidad Raven, no puede fallar, y tenemos de todo estilo, así que a los que les guste hacer un buen shred pueden adquirir aquí las plumillas particularizadas, individualizadas para Fist of Doom. Entonces, pues sin más preámbulo, vámonos a Pick of the Week.
Bien, pues estamos en nuestra sección de Pick of the Week. Recuerden, aquí vamos a hacer unas recomendaciones de bandas nacionales y de bandas extranjeras, de acuerdo a nuestro propio criterio, subjetividad y... Bueno, no voy a decir más porque... conforme lo queramos. Así que, por favor, Bruja 13, invitado de honor, haznos tu recomendación de una banda mexicana en estas épocas. Pues voy a hacer una recomendación de un proyecto de Víctor Anguiano y de Enrique Fray, que traen esta banda de death metal de hace ya un buen rato, que se llama Demonic Manifestation. Bueno, pues ellos junto con otros integrantes hicieron Silent Tombs. Ellos son originarios de Colima y nos presentan este material que se llama The Slipping Away of All Hope. Son 2 tracks. El primer track es un track instrumental que va presentando la habilidad técnica de cada músico y es como una introducción a los instrumentos que te va llevando como a esta atmósfera de doom melancólico que traen ellos. Y el segundo track, que es Frozen Tears, es una descarga ya como de todo este doom que traen, de toda esta ferocidad, porque así suena, a pesar de que es doom. Tiene una voz gutural muy poderosa que acentúa muchísimo todos los riffs que hacen. Y pues chéquenlo, la verdad está muy bueno. Se van a presentar el 28 de junio al lado de Castelumbra, Reverence to Paroxysm y otra banda de Colima también. Se van a presentar en Ciudad de México, si no estoy muy errado. Pero chéquenlos en sus redes sociales, Silent Tombs. Síganlos y dense la oportunidad de verlos en vivo, porque la neta vale mucho la pena. Muy bien. Pues en mi caso, la recomendación de banda mexicana, y sobre todo porque ahorita todavía vengo emocionado de haberlos visto en vivo, pues es Vinum Sabati. Vinum Sabati es una banda de stoner, sludge, más que doom, se mueven más en el stoner. De hecho, en algún momento sus primeros discos, sus primeros trabajos me recordaban un poco a esta banda norteamericana Earth, Tierra. Pero definitivamente estos chavos, los hermanos Tamayo y compañía, hacen toda una oda a lo que es el space rock, ¿no? Es decir, están influenciados con la idea del espacio, de las cuestiones del espacio, pero planteadas a su música 100% instrumental. Tienen desde luego algunas secuencias y todo que dan algunas voces, pero fundamentalmente instrumental. Y es una banda que va llevando a través de su música, a veces incluso como una especie de mantras, porque repiten y repiten con algunas variaciones, pero te van llevando en esa atmósfera, pues sí, espacial, en esa atmósfera flotante. Es una banda muy buena. Particularmente quiero recomendar el disco de 2020 de Of Dimensions and Theories, que es, bueno, pues su penúltimo trabajo, porque luego sacaron un sencillo recientemente y también hicieron un álbum en conjunto con una banda que se llama Resin. Y bueno, pues este álbum es muy bueno. Es un álbum que sacan entre las dos bandas y que es un trabajo impresionante. Los pueden encontrar en Spotify y todo. ¿Y qué les puedo decir? Es una banda que te llena y te hace volar. Concretamente, pues vengo todavía emocionado. Te comentaba hace rato, voy llegando prácticamente del Doom City Fest, un fest de Doom que se llevó a cabo, Doom Stoner, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Y bueno, además de que estuvo por ahí nuestros queridos Majestic Downfall, además de que tocó una banda impresionante como Conan, pero pues toca también Oculto, una banda muy buena de México. Y Vinum Sabati se presenta con un sonido brutal, listo para irse a Europa, ¿no? Entonces vale la pena, una gran banda mexicana, escúchenos. Y bueno, mi recomendación internacional es una banda de República Checa. Se llaman Skavard. El disco se llama
Beginning of Extinction es del 96. 97, sí, 96, 97. Y pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es un pinche discazo. Para la banda que le gusta mucho la progresión en el death metal, una progresión limpia con unos tropiezos de instrumentaciones extrañas y quebrados rítmicos complejos, atmósferas futuristas. Esta idea del futurismo que tenían los artistas y los literatos de los 70s, que era como unas utopías ahí muy extrañas, muy desoladas también, porque ya se veía venir la decadencia humana. Creo que el título del disco lo resume excelentemente, y la atmósfera que crean en su totalidad en todo el disco me parece pues muy bueno de resaltar. Me parece que Chaos Records por ahí tenía disponible este material, entonces pues para que se acerquen con él. Saludos ahí a Chaos Records, una distribuidora de metal importante también en nuestro país. Material selecto, la neta muy bueno, pues se pueden acercar con él para poder adquirir este pinche discazo. Está muy bueno, altamente recomendable. No, y además que ahora que hablas de la portada, la portada de este Scabbard es, uno la ve y pareciera como en las viejas portadas de Yes, ¿te acuerdas? Sí, que eran sí. Ese mismo paisaje, una forma, no sé qué técnica sea, yo no sé de eso, pero sí parece como estas pinturas, no sé si tienen algo de gótico o algo al estilo de eso. Sí, es una muy mezcla, como Yes, ¿no? Es una mezcla ahí extraña, como de arquitectura y de este como sentimiento de esta noción como de vacío y de estos planos medio desérticos. Fraceta también hacía mucho eso, ¿no? Sí, está interesante, justo de lo que te hablaba, ¿no? También como la visualidad te puede dar como un preámbulo de más o menos que puedes llegar a escuchar, ¿no? Eso está muy interesante. Eso. Exacto, ves este paisaje desolado y que te habla de un death metal acá medio progresivo. A veces a mí hasta me imaginaba Anacrusis, pero bueno, es una música, me gustó, yo no lo conocía hasta hace poco que me lo recomendaste, y verdaderamente un discazo, y te lleva a ese paisaje, así como que recomendaba yo a Vinum Sabati, pues ves a un astronauta flotando en el espacio, pues ya te está diciendo muchas cosas, ¿no? Claro. Desde el dibujo. Y bueno, pues aprovechando, ahora viene mi recomendación de banda extranjera. Me voy a ir con una banda que no es para nada nueva, de hecho es del 67, prácticamente son de Inglaterra, y mientras Coven estaba en Estados Unidos, Black Widow, que es mi recomendación, La Viuda Negra, es una banda que data de los 60s de Inglaterra, traen todo el groove de ese rock medio hippie, pero los hippies que me caen bien, hippies satánicos. Esos son los chidos. Son los chidos. Hippie satánico, el que hace rituales, le reza a Satanás, pero con música muy... hay flautas, hay tambores, hay emoción, ¿no? Hay hasta romanticismo. Pues ritualista pagana, ¿no? Y pagano. Y de hecho desde la portada, ¿no? Uno ve la portada de este disco particularmente, que se llama Durmiendo con Demonios, Sleeping with Demons. Y bueno, aquí Black Widow nos muestra, pues parece como renacentista. Es más, diría que hasta se parece ahí al Jardín de las Delicias, ¿no? De ese tipo de... Sí, está a lo Bosco. A lo Bosco. No tan loco, pero, sí, pero por ahí va, ¿no? Y este disco es muy interesante porque si bien la banda es de los 60s, de hecho tienen un gran disco que se llama Return to the Sabbath. En este caso de Sleeping with Demons es un disco que sacan en 2011. Fue su última producción. Y bueno, la música es recurrir a ese viejo rock setentero, sesentero, psicodélico, pero reborujado, rehecho y con una producción brutal 2000era, que verdaderamente se vuelve un disco de mis favoritos, y creo que de esta banda es el que más me gusta. La primera rola, digo, nada más para abrir boca, hace un featuring Tony Martin, que digo, todos lo conocemos también por su trayectoria que tuvo en los discos de Black Sabbath post Ozzy Osbourne. Y bueno, la primera rola se llama Hail Satan, y ya
Con eso lo digo todo. Tony Martin cantando esto. Y luego vienen otra serie de canciones, viene hasta un blues y vienen otros temas donde experimentan más con la flauta, experimentan más con otras cosas. Verdaderamente es un disco muy, muy cambiante, es un disco muy dinámico, con mucha ondita, y sobre todo es escuchar los 60s, pero rehechos en el 2011, ¿no? Entonces, pues una recomendación grande. Hoy sí me toca hacer recomendaciones más stonerosas, rockerosas. Acá tenemos más death metal, pero eso fue entonces nuestras recomendaciones de Pick of the Week. Bien, pues como ustedes saben, en este programa también se habla de equipo, se habla del equipo que utilizan los distintos personas que hacen arte para poder construir su arte. Y bueno, en este caso hablaremos de algo que ocupan nuestros artistas visuales, nuestros artistas plásticos, así que vamos directamente a Hablemos de Gear. Pues bien, mi estimado Bruja, aquí no vamos a hablar de equipos, no vamos a hablar de plumillas ni de amplificadores, vamos a hablar pues de lo que utiliza un artista visual, y en este caso tú, para construir pues todo esto que haces, ¿no? Este arte visual que se acompaña a los discos, a las playeras, a la merch que hacen las distintas bandas de metal. Por cierto, y haciendo un comentario, nuestros pósters que están a la venta de Fist of Doom precisamente son trabajo tuyo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene que hiciste este trabajo, estimado Bruja? Ya un rato, ¿verdad? Ya un rato, unos cuantos meses por ahí. Uno de nuestros productos, que es de Fist of Doom Podcast, y es hecho directamente por Bruja 3. Bueno, pues háblanos de Gear. ¿Qué utilizas? ¿Qué recomiendas utilizar para la gente que va a estar pues iniciando o que ya tiene una carrera en la parte artística visual de las bandas, pero que a lo mejor quiere mejorar un poco? ¿Qué utilizas tú? Pues primeramente por mi formación académica, algo que siempre se hace hincapié en toda esta parafernalia del arte es buscar el material de calidad. Como hace rato te enseñaba, pues tengo ahí unos dibujos que están interesantes y es una lástima que estén en hojas de libreta, ¿no? Porque pasa el tiempo y esos materiales pues son muy efímeros y eso compromete pues obviamente la vida propia de la obra, ¿no? Entonces lo que se busca siempre es tener un material de calidad que pueda ser funcional, que te ahorre ciertos pasos también, porque si usas un acrílico muy aguado, muy chafa, pues tu calidad va a ir en decremento, no vas a aprender realmente como tal la técnica. Para lo mismo con el óleo, lo mismo con la tinta. Vamos, creo que todo el material artístico sí debe ser de la mejor calidad posible para que te evite muchos de esos problemas a corto, a mediano y sobre todo a largo plazo, ¿no? Y la otra parte, pues una computadora que tenga un buen almacenamiento para pues poder digitalizar todo ese trabajo que se hace y poder tenerlo, poder tener pues el compendio de toda la documentación visual de toda la obra que se hace para los fines que se hagan. Hay muchos ilustradores y artistas que trabajan los medios de facto digitales, como el made painting en Photoshop o la fotomanipulación digital, y ahí intervienen ya programas como el Photoshop o el Illustrator que te pueden dar pues esas herramientas, y que al final pues son píxeles en un ordenador y hay que cuidarlos mucho, porque de repente si uno de esos artes en un disco duro se va, pues ya no hay forma de tener un respaldo. Y pues personalmente por eso prefiero hacerlo de esta forma análoga y en esta búsqueda artística que me lleva también a exponer y a darle un cierto seguimiento al arte que yo genero.
Y tú manejas mucho, manejas el blanco y negro con tinta, obviamente, lápiz, tinta, y luego también manejas, obviamente, pintura. Y en este caso utilizas distintas técnicas. ¿Qué es lo que sueles utilizar para una y otra forma de expresar esto? Para cuando es un arte, digamos, más gráfico, utilizo un papel de alta calidad que es libre de ácido. Es un papel conocido como Canson. Es un papel mix media que pues te puede permear diferentes medios como los medios secos y los medios que intervienen ahí, pues los líquidos, por ejemplo, como la acuarela, ¿no? El carboncillo. Entonces es un papel de calidad que tiene un formato un poco más grande y una tinta india. Yo uso una marca de Londres muy buena. Y pues vamos, trato de usarlo el mejor material que esté a mi recurso para poder entregar un buen resultado. Y en el caso de la pintura, como también usabas creo que algunos lapiceros mexicanos o una tinta. Uso acrílico mexicano Politec, que es desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional. Y es un acrílico que tiene la calidad muy alta comparado a cualquier otro acrílico en el mercado. A mí me ha funcionado muy bien. Y bueno, traigo una muestra como de una pintura que hice, que es una portada para un proyecto de unos músicos de Monterrey que se llaman Sacratus. Uh-huh. El disco se llama Where the Sounds Were Corrupt. También está muy bueno. Es un death metal progresivo para que lo escuchen también. Se alcanza a notar, de hecho, en el cuadro, ¿no? A ver, aquí ayudamos. Todos los detalles ahí que tenemos, además de la imagen con el fuego, ¿no? De esta persona encapuchada y penetrando a las cavernas. Pues trato de la muerte. Bueno, es que es algo de lo que se ve, ¿no? Claro, es el membrete del disco. Es una buena presentación para el disco. Y pues es un medio magro. No es un medio que trae aceite como el óleo. Y pues a base de diferentes capas, texturas, veladuras, pues se consigue trabajo final. Yo la gran mayoría del arte que hago en estos formatos pues también está disponible para que la banda lo pueda adquirir y lo pueda colgar en su casa. No, y además no se alcanza a lo mejor ver pues obviamente la pantalla, el nivel de detalle que tiene el cuadro, las caras, los monstruos, el cielo, el brillo alrededor de la luna. O sea, son cosas que con el detalle de estar viéndolo de frente, se ve. Yo siempre había pensado que utilizabas óleo, ¿no? Para hacer esto, pero no es óleo, ¿es acrílico? No, es acrílico. Ya tiene varios años que no uso el óleo, por temas prácticos, la verdad. Y además dura más la pintura, ¿verdad? ¿Se fija mejor al lienzo de madera normalmente? Sí, los dos son medios que permean muy bien una base preparada, no tiene ningún problema, pero ahorra mucho tiempo usar acrílico por la cuestión del secado. Seca inmediato y puedes, como vas poniendo una capa y te mueves a otro lugar, puedes bajar y añadir la que sigue, entonces eso pues apremia muchísimo para tiempos de entrega. Pero también tiene sí, que eso es algo muy importante porque hay artistas plásticos o visuales que de repente les encargas algo y te pueden tardar 9 meses, ¿no? Digo, no estoy hablando de nadie en especial, pero pues sí, no es lo mismo esperar 9 meses a alguien a que de repente puedes tener un trabajo más rápido. Y además, digo, así como nos está enseñando Pablo las pinturas, pues verdaderamente esto es algo importante. Un artista completo que además hace exposiciones de pintura y verdaderamente, bueno, al menos yo lo digo por experiencia, yo tengo 4 cuadros de él, bueno, uno en tintado y 3 en acrílico y pues es una delicia tener el cuadro. Obviamente es más caro,
pero vale la pena tener el cuadro directamente del artista que hace la portada de tu disco o que hace la portada de un disco y poder tener ese arte más allá de tenerlo encapsulado, digitalizado en una cámara muy bien para un póster o para un flyer o para un disco. Tener el trabajo plástico en vivo, tenerlo colgado en una pared de tu casa, no tiene precio. Verdaderamente apreciar así una obra de arte, y sobre todo cuando esa obra de arte significa algo más porque refleja un trabajo musical que uno tiene, definitivamente no tiene comparación, ¿no? Y el precio al final del día vale cada peso que uno paga por este tipo de cosas, que también allá nos lleva este tipo de arte, ¿no? Sí, acá tengo otro ejemplo. Esta es una pintura de las más recientes. No puedo decir de quién es, pero sí puedo decir que es producto Mexa. Promete bastante. Y pues bueno, el cúmulo de ideas y de referencias visuales me llevó a esta pintura que les voy a enseñar. Y aquí el trabajo interesantísimo que detrás de la imagen pues, de la persona que es protagonista del cuadro, hay otros cuadros, ¿no? Que además son homenajes a otros pintores, ¿no? Sí, conceptualmente tienen una relevancia dentro de la historia porque representan diferentes partes que conforman el ciclo el ciclo conceptual, digamos, de la visualidad para este proyecto. Entonces sí, pintar obras dentro de las obras y ese tipo de detalles o de cosas que pues uno puede llegar a esconder o a proponer. En este caso, los músicos lo aceptaron de una muy buena forma y creo que pues, estuvo bastante bueno el resultado. El resultado. Pues esto es lo importante, ¿no? Hablamos de gear y hablamos precisamente de algo de algunas de las técnicas que ocupa Bruja 13 y pues ya vimos, ¿no? Lo diferente que es utilizar el lapicero y el plumón o la tinta. ¿Es tinta china o qué? Es tinta china o tinta india, cualquiera de las dos tiene pues sí, es cuestión como geográfica y de pigmentos y algunos otros aditivos, pero sí. Cuando es ilustración gráfica uso un lapicero de Minas. Es de una muy buena calidad. Ese me lo recomendó Kikis 1313, una muy buena amiga y artista increíble, que dicho sea de paso, ella me recomendó con Antimo para trabajar ahí algunas cosas. Sí. Y ese es muy bueno. Y la tinta la aplico en su mayoría con pincel caligráfico. Tiene las cerdas sintéticas, eso hace que no se abran, que no se expandan y que te pueda dar una buena calidad y soltura al momento de aventar las líneas. Y en cuanto a color, me parece que tú usas como que una paleta de color como muy similar siempre, ¿no? Te encantan los verdes, los azules, y como que te mueves mucho en esos términos, ¿no? Y si no vas al rojo, más bien llegas hacia los naranjas. ¿Qué me dices de esta parte del color? Sí, esa parte como de la temperatura del color, pues trato de, pues coloquialmente se llama virar los colores o los tonos, que es, el croma es la intensidad, entonces esa intensidad trato de cambiarla para no meter, digamos, y que aparte es un error garrafal, ¿no? Comprarte un acrílico de cierto color y ponerlo directo es como, pues es un error, se ve no se ve trabajado. Siempre hay que trabajar el color, siempre hay que modificarlo y mezclarlo dada la temperatura y algunas otras características que la misma imagen te lo va pidiendo, pero sí es como, sí he notado que es como una firma que tengo yo en buscar estas temperaturas y en estos colores, justo para no caer como en la obviedad, ¿no? De claro, el rojo por el rojo y la sangre es roja y pues le pongo como va el acrílico rojo y se acabó, sino
que por ejemplo en esta obra toda la temperatura de la obra está en los azules, entonces hay que aplicarle un poco unos tonos de gris, unos tonos de azul al mismo rojo y combinarlo. El personaje central está muerto, ¿no? Exacto. Es un hombre muerto en una sala, entonces no puede ser candente, ¿no? Exactamente, sí. Smoky. Y aparte se supone que ya lleva ahí un tiempo, no sabemos, entonces pues esa sangre no puede estar tan fresca como te lo da el pigmento tal cual del tubo, ¿no? Claro. Pues perfecto, entonces ya escuchamos un poco más de lo que nuestro invitado de hoy utiliza como técnicas, como materiales, y bueno, pues a toda la banda que esté interesada precisamente en estar haciendo este trabajo, pues ya tiene ahí algunas recomendaciones para continuar con este tipo de trabajo. Digo, se vale que lo hagan todo digital, pero creo que esta parte de hacerlo así es muy importante porque además, ya que lo tienes hecho así, para poderlo pasar a una portada, por ejemplo, de disco, a un póster, ¿qué más haces? Por ejemplo, en el caso de las pinturas, se le toma una fotografía y ese es el proceso como, digamos, que se digitaliza y se hace una corrección de color cotejando los colores que se ven, que se aprecian en la pintura con pues los del ordenador. Y en dado caso, pues, o en varios casos, se puede hacer una prueba de impresión para que justo estos tonos no se viren y sea lo más fidedigno al resultado análogo. Como ya lo decía antes, no me gusta como regresar a lo que ya hice y me gusta que todo salga pues digamos así de origen. Entonces eso hago para las pinturas y para las ilustraciones. Cuando son formatos que no caben en el escáner, la misma cuestión con la fotografía para digitalizarlos. Y si no, si son más chicos, en el escáner. Y la gran mayoría del tiempo es corrección de contraste, que simplemente es 50 negro, 50 gris y 50 blanco y listo. No le muevo nada más. Si a lo mejor se agrega un logo, un título para una playera, por ejemplo, en el back o cualquier otra cosa que intervenga digital, pues se hace digital. Mi proceso es muy similar al de Mark Riddick. Yo lo fui haciendo así y cuando él, digamos que revela su proceso en YouTube, es como de, órale, qué cagado, yo hago exactamente lo mismo. Entonces, está muy chido. ¿Alguna obra de Mark que nos recomiendes? Híjole, es que tiene tantas, pero ¿alguna que te haya impactado? Pues yo creo que de las primeras tiene un feto que hizo para Dying Fetus. Esperarse. Es un fetito así muy, muy tierno, muy bonito y tiene como unos clavos enormes atravesados. Fue como de una de las obras que me llamó mucho la atención de él. Ya tiene bastante tiempo y me llamó la atención porque dista mucho como de la obviedad justo de lo que te hablaba, ¿no? De salirte un poquito de lo que el grosso modo de las bandas está acostumbrado a hacer o le gusta hacer, ¿no? Claro. Pues ahí está. Ahí tenemos un poco de gear y con esto damos por terminada esta sección de Hablemos de Gear. Hoy acerca de pintura y utensilios y herramientas para la pintura. Bien, pues regresamos a esta parte final en donde vamos a hablar con nuestro estimado invitado Bruja 13. Pues ahora sí, háblanos un poco más del tema que has tenido con las bandas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las bandas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el trabajo de la música de la banda para plasmarlo en vivo? Y pues más o menos, ¿cómo has hecho todo esto? Que digo, además hay que decirlo, también Bruja sabe un poquito acerca de lo que es la música, y más bien mucho, acerca de lo que es la música de la banda, porque tú también has vivido esto, ¿no? Tú también has sido vocalista, has sido baterista de bandas. A ver, cuéntanos brevemente esto. Tuve una banda, mi primera banda hace muchos años, la hice con Emilio y con Fer. Fer de Piraña y Emilio de Diablo también Emilio tocó por ahí. De Diablo y de Crudator. Y de Crudator. Hicimos un proyecto que se llama Chaos Dimension
y estaba bien rara esa madre porque era como un death metal súper progresivo y técnico muy extraño, y apenas yo estaba como pues vocalizando ahí un poquito y metiéndole algo de lo que pues tenía en ese momento como noción, pero nunca se concretó como tal, nunca se llevó a cabo. Pero lo interesante fue que fueron dos personas que estuvieron como en este camino siempre y han estado, y el que yo compartiera con ellos este proyecto estuvo como muy, muy interesante. Emilio iba conmigo en la secundaria, y cuando pasábamos los apuntes de historia, porque pues casi nunca hacíamos la tarea, entonces nos pasaba alguien el apunte, sacaba su Dixman, me ponía yo un audífono y él uno, y escuchábamos Cacophony y pasábamos los apuntes escuchando Cacophony. Entonces, pues con él, pues, aparte de que me llevaba de huevos, hablaba muy chido de música con él. Sus otros dos hermanos también tocan la guitarra súper cabrón desde niños. Y con él, pues tuve mi primer tape personalizado. La mitad es Judas Priest y la otra mitad es Metallica. Y pues este tape ya tiene bastante tiempo, tiene hasta incluso dice Judas Priest. En el canto del cassette tiene ahí como mi portadita, que es el craniecito ahí con Metallica. Estuvo muy chido encontrarme este güey dentro de algunas ilustraciones de hace mucho tiempo que ya tenía, digamos, entre comillas, en el olvido. Y después justo Emilio me habla a mí y me dice: oye, ¿qué pedo? Vamos a hacer una banda con un cabrón que conocí, y era Fer. Entonces hicimos hicimos Chaos Dimension. Después Fer se va para Piraña, se va con ustedes, hace su ¿cómo se llama? Su tryout, y le dicen: véngase, y se queda. Y después de algún tiempo fundamos Crudator, Emilio, Chava y yo. Saludo a Chava ahí de Crudator, al abogado. Y después estuvimos así, estuve con ellos un rato. Hice 9 rolas de autoría y era muy cagado porque era llegar a aprender y a ensayar y a que no se me olvidara nada. Y además tú haces la portada del disco de Crudator, que tardó muchos años en salir. Ustedes empezaron creo que en 2005, 2006, sí. Y el disco sale hasta 2012, sí, no más, 2015 creo, sí, ¿no? Sí, tardó 16, como 10, 15 años. Y haces la portada, una portada de vieja escuela de crossover más o menos, así, donde aparece entonces el Chavo del 8 está ahí, creo, en sí, la portada, los de burbujas. Sí, una portada muy divertida, por cierto. Fue una idea muy cagada que traíamos Emilio y yo, y después Chava como que también metió ahí algunas ideas. Salgo yo en ese momento ya no estaba en la banda, y pues yo me metí ahí en el mosh. Sale una serie de personajes muy cagados, pero justo la línea de esa banda era eso, ¿no? Era trash, crossover para echar desmadre y pues pasarla bien. Y esa misma línea, me acuerdo, tú la traías por ahí del 2019, si no mal recuerdo. Hiciste un flyer, un póster para un festival que organizó Rodrigo de Question. ¿Sí? Saludo al buen Rodri de Question. Se llamó el Spookies Productions, y el festival se llamó el pinches Shishotas Fest, ¿no? Chulada. Tocaron varias bandas de aquí de Querétaro, muy, muy divertido, pero en el póster pusiste ahí a varios personajes de la escena empalados y todo. Fue muy divertido, ¿no? Creo que sale hasta la Musia ahí en un palo, no sé. Sí, por ahí está la Musia. Pero sí, también mucho como del recurso era como de... Siempre era como de buscar el flyer lo más true posible, lo más bestial y también también dentro del humor y dentro de muchas otras cosas que pues sí caben en todo lo que se puede llegar a hacer. Pues está cagado y está interesante, ¿no? Creo que también clavarse demasiado en esas cosas pues
no te lleva a ningún buen puerto, pienso yo. Y es interesante porque también tienes esa parte cómica, sobre todo lo hemos visto mucho en flyers, has hecho muchos flyers para muchos tours, para muchas tocadas, y creo que también eso va teniendo su espíritu, ¿no? También te da algo importante de la tocada. Y bueno, pues ya hablando de eso y pasando tu época de que tocaste la batería, ¿no? Con Crudator. ¿Qué onda con las bandas? ¿Qué onda con el trabajo de las bandas? ¿Cómo, digamos así, algún abanico de las bandas con las que hayas trabajado, que te hayas sentido a gusto también con los trabajos que hiciste? Digo, yo puedo ahorita hablarte de varios, pero mejor dejo que tú nos expliques. Cuando digamos que estoy en el mapa, ya digamos haciendo pues varias ilustraciones, por ahí Jimmy de Dark Collections me escribe para hacer de diferentes comisiones para varias bandas con licencia, y ahí es donde empiezo a desenvolverme un poquito más. Sí, que Dark Collection reimprime ciertos discos, ¿no? Sí. De bandas de culto, vamos a decirlo así. Sí, por ahí entró Cenotaph, por ahí entró Shub-Niggurath, los Relay también, Noctambulism. Bandas icónicas de la escena death metal mexicana, sin duda, y un saludo a todos ellos. Sí, por ahí vino Anatomía de Japón también. Pues sí, hubo mucha amplitud por el contacto de Jimmy, y después ya me empezaron a buscar, digamos, aparte, tanto bandas como nacionales, y bandas locales también. Y por ejemplo, recuerdo un arte que hice para una banda que en ese entonces pues traía un sonido como que distaba mucho de lo que se hacía o se venía haciendo regularmente, y fue Vulgar Addiction. Vulgar Addiction. Y que después ese arte lo pusieron en un video oficial, en un backdrop, en un Hell and Heaven, si no mal recuerdo. Sí, claro, el de los esqueletos, ¿no? Ajá. Entonces, pues también de pronto ver pues, que tu arte también llega a otros lados, y como lo mencionaba, es una sinergia con las bandas, pues es muy grato, y también pues es un voto de confianza y de seriedad y de compromiso hacia yo con las bandas y viceversa, y es lo que esas buenas experiencias son las que siempre me he tratado de llevarme y apreciar. Pero es muy padre, por ejemplo, ese de Vulgar Addiction es el de Humanization, ¿no? Uh-huh. Creo el disco 2015, si no mal recuerdo, 2017, por ahí. Creo que sí, de 17. 17, sí, 2015, no, 2017, 2018 me parece fue ese de Humanization. Trabajas un arte con muchos, sí, finalmente esqueletos, son los que aparecen ahí. Pero luego también, por ejemplo, decías hace rato, ¿no? Trabajaste con Antimo bueno, Antimo, pero en este caso con Profanator, ¿no? Profanator. El disco del cráneo rodeado de agujas. El Mutter Visium. El Mutter Visium, ¿no? Un disco muy oscuro, por cierto. Quizá el más denso, a mi modo de ver, de Profanator. ¿Cómo transitas de eso? Porque en ambos usas, por ejemplo, cráneos, pero sí es muy distinto ver la portada de Mutter Visium a ver la portada de Vulgar Addiction, que además Vulgar traen otro tema, ¿no? O sea, es como un thrash medio progresivo con death metal. Es una música muy distinta, ¿no? Medio groove también. Medio groove también, suena, ¿no? Vulgar. Entonces, ¿cómo trabajas estas portadas? ¿Cómo te acercaste con ellos? Pues por ejemplo, en el caso de estas dos portadas, pues una sí es un poquito más gráfica, que sería la de Vulgar Addiction, y la otra es tratar de emular esa realidad que se presenta en una imagen tal cual como un cráneo, tratar de esos medios tonos solucionarlos con líneas y con puntos, que ahí hago recurso del grabado, que es el grabado siempre ha sido como una parte muy grande de inspiración y de influencia para mí en mi quehacer gráfico. Entonces ahí trato de emular la realidad con líneas y puntos, y en el de Vulgar Addiction me enfoco más como en la composición y cómo resulta
adornar con texturas, pero no tantas, para que tenga cierto impacto visual. Y el otro, digamos que podría ser más una reinterpretación de esa realidad que tengo enfrente. Entonces, en términos coloquiales, digamos que uno es, entre comillas, más serio, ¿no? Es una representación más fidedigna de un objeto tangible, y el otro sí tiene una exploración gráfica un poquito más libre. Pero luego te vas también a otros artes. Por ejemplo, tienes el arte del disco de Cavernus, el larga duración que saca Cavernus. Un saludo ahí a Milton. Por ejemplo, es un arte muy especial, muy death metal clásico, el típico paraje desolado, ritual en medio de la nada. ¿Qué onda, no? O sea, como la música de Cavernus, que es bastante cruda, por cierto, una batería y una guitarra junto con la voz, nada más. ¿Cómo te inspira, por ejemplo, para esta portada? Que además me parece un trabajo soberbio, ¿no? Ahí, por ejemplo, Milton tenía como una línea gráfica muy bien delimitada. Sabía, creo que desde el principio bien lo que él quería, solo que no sabía a lo mejor cómo iban a estar dispuestos todos estos elementos. Entonces traté de buscar una composición interesante, que no fuera una composición central como muchas, que tuviera un punto focal como si fuera una cámara de seguridad, o como si tú entras de repente a una caverna y te asomas y dices, sí, porque se ve como desde arriba, de arriba hacia abajo todo el paraje, no en primer plano, como ver, por ejemplo, la Rise de Sepultura, ¿no? Que ves ahí el castillo cangrejo de primer plano. Claro. Aquí lo ves sí como en un plano en diagonal, ¿no? Hacia abajo. Sí, eso te hace como de primera lectura ser parte como de eso que está ocurriendo, ¿no? Y aparte cuenta una historia, porque hay unos alienígenas que están ya ahogados, hay unas piedras, hay unas tumbas que están como rodeando una esfera que es una máquina del tiempo, ¿no? Que es un recurso que, por ejemplo, hizo en el de Hall of the Ancient Gods, Pestilence, que obviamente es influencia de Milton. Testimonio. Sí, perdón. Ajá, ¿no? Testimony of the Ancient. Entonces, sí, gracias. Y entonces, también de pronto cuando usas iconográficamente elementos o simbolismos que son de uso común o de uso público, pues de repente puedes llegar a anteponer esta idea como de esto viene en tal disco y lo quiso poner acá, ¿no? En el caso específico de Cavernus, no, porque Milton pues, trae un bagaje ahí bastante extenso y desde el principio sabía que quería. Eso me acortó muchísimo la tarea y me dio esta libertad de poder disponer de estos elementos, darles una temperatura. Y de hecho en una parte de una caverna que se ve de fondo se ve una criatura que es la criatura del primer full o creo que es EP, no recuerdo. No es un EP. Es el Non Omnis Moriar de Cavernus. Y es el personaje principal, pero ya está fuera de esa caverna. Aparece nuevamente en esta portada y por ahí está ahí, por ahí perdido. Y justo... Sí, eso es algo importante, el detalle que el artista plástico va a meter en la medida que le vayan diciendo, ¿no? Oye, quiero esto, quiero lo otro, más lo que tú quieras meter, porque ahí traes precisamente algo de ese estilo, ¿no? Traigo precisamente a ese personaje. Este es el personaje del Non Omnis Moriar, y es el personaje que sale en la portada que estamos describiendo ahorita. Este es para otro material de Cavernus, y pues aquí ya se está comiendo a un incauto que se metió a la cueva a ver, a explorar ahí. Y un estilo como más cómic además, ¿verdad? Aquí. Sí, es este estilo, sí, un poco más cómic, es un estilo más como a la Ben Gruitson, un comiquero que me fascina y me encanta, que ya tiene por ahí unos años que falleció, pero es autor de muchas
pues si bien no novelas, él se encargó de darle gráfica a muchos cómics, a La Cosa del Pantano, por ejemplo, Frankensteins, Dráculas, con un trazo, una soltura increíble. En el caso de esta, por ejemplo, la escaneé, no le moví los niveles, la dejé exactamente así, lo más pura, digamos, posible. Solamente monté el logo y el título y me divertí mucho, me gustó mucho, por ejemplo, hacer este tipo de ilustración cuando llegas a ese nivel de entendimiento con el músico, ya tiene una idea muy específica y te deja trabajar con entera confianza, se llegan a muy buenos resultados. Claro, y bueno, pues trabajaste obviamente con Piranha, pues sí, ahí está la edición japonesa del Corruption, además de que has trabajado muchos artes internos y de flyers y de playeras, ¿no? Porque también es importante, Bruja también trabaja mucho arte que lleva las playeras, luego organizas algo, por ejemplo, en este caso aquí traemos claramente, se puede ver. Ahí está la otra. Aquí está ahí una de las playeras de Bruja. En este caso es una oda a este personaje de Tales from the Crypt o Cuentos de la Tumba, famosísimo, sobre todo noventero, ¿no? Sí, especialmente, aunque ya antes de esto estuvo el Creep Show, Creep Show, que venía de cómic y luego lo hacen ahí unas películas muy interesantes, Creep Show 1 y 2, pero estas fueron setenteras, a 80s, de historias de terror, y luego ya en los 90s vino Tales from the Crypt y sale este personaje extraño, ¿no? Yo digo, pero has hecho muchas playeras de repente por encargo también, haces una ilustración y bueno, pues por allá te dejé la playera, igual si te es más fácil. Ah, sí, por acá tenemos justo la playera. Para que la vea la banda. Es la de mi carnal, por cierto. Este proyecto se está pues ya consolidando un poco. Es una especie de management con algunos colaboradores de Alemania y un servidor. Próximamente va a estar la página de internet para que puedan ver ahí todo el catálogo de el roster de artistas con los que hemos colaborado y vamos a seguir colaborando. Y esta parte del drop, del lanzamiento de la playera, pues se hace como muy pues de repente yo ando spameando ahí muy cabrón y luego no me late estar como hartando a la banda, pero mucha gente me preguntó que si tenía ahorita piezas disponibles. No tengo, pero dicho sea de paso, cuando chequen el video, denle like y comenten en la barra de comentarios, quiero una playera. Si llegamos a 30 piezas, con gusto hacemos una reedición de esta playera para que todos tengan la suya. No, hay otras también. Me tocó tener la del vampiro, que está basada en esta película influenciada por un cuento de Stephen King, ¿no? Uh-huh. De ¿cómo se llama? La hora del vampiro le pusieron aquí. Salem Slot. Salem Slot. Bueno, y así varias, ¿no? Pero bueno, está esta parte con Paradox, que es donde haces las playeras con arte propio y obviamente bajo pedido. Tenemos ahí el gusto de tenerlo. Están también estas otras portadas que nos venías hablando. Y bueno, pero hay muchas bandas más. Has hecho arte de Piranha, de Devil's Whiskey, no se diga. Hay una portada particular de Devil's Whiskey donde está la cara del niño, bueno, reflejando este caso terrible de Fernandito, el niño que le sacan los ojos ahí en un ritual en Estado de México. Pero además haces un tributo, ¿no? Porque se ve la cuchara sacándole el ojo al niño. Y en la cuchara está reflejado, se supone que la persona que le está sacando el ojo, pero además haces un tributo a Munch, ¿no? Sí. Del grito de Munch, y está sobre la cuchara. ¿Te gusta hacer este tipo de cosas? De hacer como que el cuadro dentro del cuadro. ¿De dónde sale esto? Sí, me gusta dejar ahí como unos easter eggs por ahí. Es muy chistoso, o me hizo mucho sentido cuando Rick Rubin hablaba de las ideas, ¿no? Rick Rubin, gran productor norteamericano que produjo desde los últimos discos de Johnny Cash hasta Slayer, ¿no? O sea, ha producido de todo. Los Beastie Boys. No, Beastie Boys, no se diga.
un gran, no es tanto que sea un maestro de la edición, del máster o la mezcla, él solamente piensa en la producción, como que qué hacer para que suene lo que tiene que sonar, ¿no? Sí, él dice que prácticamente las ideas no son de nadie, simplemente van navegando como la nube del internet, y lo interesante es ver cómo desde la individualidad bajas esa idea, cómo la aterrizas, cómo la logras, cómo se liga con las experiencias que tienes, con los conocimientos. Entonces me gusta dejar estas, digamos, huellas históricas de lo que alguien ya pensó y ya sintió antes que yo. Me gusta dejar como estas, pues sí, huellas históricas, por así decirlo. Y lo reflejas con esos pequeños detalles dentro de la obra. Por ejemplo, me cabe mucha duda. Hiciste la portada del último disco de Demon Dead, una banda de thrash metal de aquí de Querétaro. Saludos al Andrés, y a toda la banda, desde luego. Una portada muy rara, no es, digamos, lo que... O sea, está raro, ¿no? Tiene elementos como clásicos, sí, como griegos. ¿Qué onda, por ejemplo, con esa portada? Digo, porque la música es evidentemente thrash metal, pero de nueva escuela, pues, un thrash metal definido en ese sentido, pero ¿qué onda con la portada? Quería en una idea más contemporánea, como del el super yo, la super persona que adquiere todo tipo de conocimiento y se empieza a corromper ella misma, ¿no? Es como una especie de la utopía del conocimiento, y tiene un límite y te empiezas a autodestruir, ¿no? Entonces no es mucho super yo, es más bien... Sí, bueno, sí. Porque ahí está la ley, ¿no? Ahí está la ley. El rigor de la ley, ¿no? Más bien aquí es... Es correcto. Adquirir conocimiento y mal usar el conocimiento, exactamente, ¿no? Y de ahí que el viejillo ahí que está como con unas antenitas, ¿no? Como captando justo yo me fui más como a la época clásica, ¿no? Uh-huh. del literato, del filósofo que hace una introspección muy cabrona, y que de repente ahí tomó otro sesgo bíblico, que es la representación del arcángel, que es este ente que tiene muchas alas y muchos ojos. Y entonces cuando... Sí, que lo pones en piedra además en la portada, ¿no? Sí, tiene una textura como de piedra, como extraña. Me gusta también de pronto salirme de lo que se supone que debería ser piel, o... Me gusta jugar con las texturas visuales, en este caso en la pintura. Entonces baja este ser y ve a este superhombre ya corrupto, y está a punto de destruirlo. Y todo lo que está a su entorno se empieza a distorsionar y se empieza a deformar. Entonces yo me fui, digamos, a un concepto que tuviera un poco más a dejarlo un poco más abierto, a poetizarlo quizás un poco. Y pues les gustó mucho, y pues sí, lo apropiaron bien. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque a ti no te gusta solamente trabajar con un solo estilo. Porque sí hemos visto a muchos artistas gráficos o visuales que finalmente les gusta un estilo, toman el estilo y todo lo que hacen va por el mismo estilo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablabas de Redca, ¿no? Sí. Es como muy su estilo, independientemente de qué banda trabaje, si está con Municipal Waste o con Megadeth, pero más o menos tiene como que ese mismo estilo, esos mismos colores. Y ver tu obra, pues sí es interesante porque sí cambia mucho, ¿no? O sea, de repente tienes estos cuadros, pero luego tienes otras cosas que salen totalmente de lo que tú estás haciendo. ¿Te gusta estar haciendo este cambio de estilos, Sí me gusta, no me cierro, siento que es parte como de mi quehacer y de mi formación. Siempre he pensado que el material está ahí para que tú puedas cumplir tu propósito, ¿no? Llámese aerosol, óleo, acrílico, grabado, y creo que también en gran medida en la visualidad que cada banda que quiera adjudicarse o explorar,
creo que sí siento total libertad, pero también compromiso de llevar esa imagen a buen puerto y que al final sea coherente lo que el escucha puede llegar a tener en cuestión sensorial con lo que ve. Y ese ejercicio, justo como dices, de estar saltando de estilos y ir cambiando, creo que sí es necesario, pues para poder tener más recursos sobre los cuales trabajar. Y también muchas veces pues ya interviene ahí como que el gusto particular de los músicos, ¿no? Que de pronto ven 2, 3 imágenes que no tienen nada que ver entre ellas y me dicen, a ver, queremos que combines estas 2 imágenes y que nos generes una nueva a partir de esto, y funciona. Y muy difícilmente he entregado un boceto a una banda y me digan, ¿sabes qué? No lo quiero, está horrible. Me gusta mucho eso porque casi los primeros bocetos que hago son los que se quedan. Y no me gusta tampoco entorpecer o viciar el proyecto. Anteriormente me había tocado hacer 3 o 4 bocetos y ya ninguno gustaba y de pronto era de, ¿sabes qué? No puedo llegar a tu idea, hasta aquí dejamos el proyecto y ahí quedó. Porque creo que también es sano soltar como esas ideas que de pronto en su cabeza pueden funcionar, pero para mí no, y viceversa. Entonces se vuelve como una pelea de a ver ahí qué es lo que sucede y se entorpece todo. Y eso ha dado de algún modo pues también malas experiencias, ¿no? Sí, has tenido malas experiencias. Sí. ¿Con bandas? Sí. Sí, con varias bandas. ¿Se puede saber? No. Ya lo subí al Face, ya puse ahí un arte disponible. Chéquenlo en sus redes sociales, chequen en el Facebook y ahí está pues, el quemón. Sí. Digo, pues ni modo. También... Pero no es de gratis, ¿no? O sea, no. Realmente un quemón realmente no lo vas a hacer por gusto ni porque quieres, sino porque te hacen trabajar y no te pagan, ¿no? O sea, sí. Y pues digo, con toda razón, ¿no? Digo, también realmente el que ya la banda me ubique y ubique a las bandas, pues vamos todos como en el paquete, ¿no? Si alguien quiere usar una imagen que no corresponde a ese proyecto, es un plagio o la están robando, pues creo que yo sería el último en decir, hey, ¿qué pedo con esto? Porque al fin trabajo pues para las bandas y pues las bandas siempre van primero. Incluso yo siempre les digo, tenemos como un código de confidencialidad, de decir, ¿sabes qué? Yo me espero a que salga el material y después yo lo publico, y también me encargo de darle su seguimiento para que pues más gente pueda llegar a tu proyecto, porque al fin van a llegar al mío también. Entonces es una sinergia. No, y además, pues, es lo que estábamos diciendo, en el metal realmente las portadas no van desapegadas de lo que es la música, o no deben ir desapegadas de lo que es la música, porque finalmente pues son un todo, ¿no? Sí. O sea, decíamos alguna vez, ¿no? No es lo mismo hablar de portadas de discos de pop, donde la portada es precisamente la foto del artista, de él o la chava ahí cantando y en primer plano y súper bellos y súper buenos. Pues no, el metal, digo, sí hay, ¿no? No se diga en el rock, es más proclive a hacer eso. Ahí tenemos las portadas icónicas de Charlie Montana, por ejemplo. Uf, en el rock, joya. No de metal, pero donde van en primer término la belleza de la persona. Pero es más del pop realmente, ¿no? El metal como que sí busca, y desde el rock, del punk rock, del heavy, del thrash, todo, sí se busca que haya un reflejo de la música a través del arte visual. Y esto me lleva a algo. ¿Qué onda? Porque lo habíamos dicho al principio del programa. ¿Qué onda con Incantation? Creo que esa es una banda con la que has trabajado muy bien y han estado cómodos, ¿no? En ambas partes, trabajando el arte. ¿Qué onda con ellos? Sí, muy cómodos. Llega un mensaje de John McEntee a partir de yo estar generando pues mi quehacer, y empezamos a platicar, y es Chuck Sherwood, el bajista, el que se contacta ya casi directo conmigo, porque John está metido más en otras cuestiones que tienen que ver con logística y booking de su banda. Ahorita voy para, si no mal recuerdo, el 9º arte para ellos. Ahorita el último es una cerveza para Francia.
O sea, arte para la cerveza que va a etiquetar Incantation, ¿no? Sí, justo es el arte de la etiqueta. Querían algo a la Chris Moyen, que están acostumbrados mucho a la gráfica de Chris Moyen, que son pues estos chivos ritualísticos que hacen alusión al satanismo. Como al estilo Raped God, por ejemplo. Ajá. ¿No? Usé colores primarios, que son pues colores de print muy a la old school. Resultó muy bien. Y bueno, después me contactan para hacerles un arte para el interior de su disco, de su material, del disco y del acetato, sí, del último material. Y sale bajo Relapse Records, y también meten la merch de las playeras bajo Relapse Records. Y aquí tengo una muestra tengo el formato pues sí, el formato físico. Es un estilo de grabado. Es una placa de gesso donde tú la entintas y después con una gubia retiras material. Entonces puedes añadir negro y quitarlo también. Entonces aquí la traigo. Por ahí traemos algo, ¿no? Esto es lo que hice para Incantation, para la parte interna del disco y del acetato. Esta idea conceptual es de Chuck Sherwood, el bajista. Él es el que conceptualmente baja todos estos elementos, ¿no? Creo. Elementos, sí, que visten el concepto, porque es un disco conceptual. Cada canción va llevando como un proceso de todo el viaje del material. Y acá lo tengo en físico. Ahí traemos el vinil, ¿no? Me lo mandaron, y también, pues digo, a título personal está de huevos cuando una banda le trabajas para una banda y la banda la contra es la te lo envía. Ajá. La portada es de otro La portada artista. Es de Eliran Kantor, excelente pintor, un güey muy cabrón, que ya ha hecho muchísimas bandas, bandas muy importantes, muy cabronas en el gremio. Aquí está el arte de Bruja, ¿no? Es el arte, y ahí está, de la parte de atrás del disco. Ahí está la parte posterior, la parte del tracklist, y en la parte interior también hay un arte que yo les hice, que también lo sacaron para playeras. De hecho, este personaje es parte de un video de ellos, y ahí sale el personaje haciendo pues sí, una especie de conjuro con su sangre y otros escritos, y traen al plano terrenal a la bestia, que es la portada, que es la que pinta Eliran Kantor. Y esta ilustración aquí, también tuya, ¿no? Por aquí arribita, en algún espacio, pues por ahí se ve, ahí dejaron mi firma, que también es algo muy chingón de parte de ellos, que en todo momento pues me han puesto los pases y tiro gol y viceversa, ¿no? Y habla mucho como del compromiso y del respeto mutuo que ya hemos venido manejando, y como lo decía anteriormente, con todos los proyectos. Me gusta hacerlo así, profesionalizarlo, darle su lugar, su espacio, su momento, y pues nada, yo muy complacido de poder trabajar con una banda pues de este calibre. De ese calibre. Aquí tengo otro. Y desde luego aquí en México tenemos muchas mujeres y hombres que están haciendo arte visual y que están triunfando y que están siendo reconocidos en otros, tanto en el país evidentemente como en otros países, precisamente por su trabajo. Hay muchos que han hecho portadas, arte interior, playeras, merch, etcétera, para otros
bandas de extranjeras, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque al menos en este punto México está despuntando bastante bien en cuanto a su arte gráfico. Digo, Bruja, a ver, es uno de los mejores que tenemos en el país, pero evidentemente hay una gama importantísima de personas que están haciendo un trabajo brutal, ¿no? Y cada vez es más común encontrar gente que está haciendo un trabajo muy profesional. Y esperemos por eso que las bandas sigan apoyando, ¿no? Esta parte. Y es interesante también, como lo decía anteriormente, o sea, ver cómo la otra persona aterriza esa idea, ¿no? Creo que también cada quien en la individualidad pues busca su estilo y su lenguaje, porque al final la pintura y la ilustración es un lenguaje, y creo que lo interesante de ver es justo eso, como pasa en las bandas, ¿no? Que puedes decir, es que hay un festival de death metal, pero pues hay un chingo de formas de tocar ese death metal, ¿no? Y semana con semana salen proyectos nuevos, influencias nuevas, atmósferas nuevas, incluso instrumentaciones, y creo que en el arte en general es bueno que eso ocurra, es bueno que eso suceda, y eso es lo que a fin de cuentas va a ser el arte, o sea, el arte, ¿no? El error humano y el acierto humano. Después de que contacto yo con Choc y me escribe, me pide que yo haga una portada para un proyecto de death metal, que es y entonces genero esta portada para este nuevo material de Chuck Sherwood que se llama Balefire, y el disco es el homónimo, Balefire. Escúchenlo, está bueno. Si se fijan, realmente es una portada demasiado sencilla, muy sencilla en cuestión de elementos, pero que gráficamente pues sí, puede llegar a comunicar más o menos de qué va o la historia, incluso lo que puede llegar a estar sucediendo. Y pues bueno, en este qué hacer, pues lo mejor que le puede pasar a uno es pues seguir produciendo y no detenerse. Y sobre todo por tener el placer de ver tu trabajo ya impreso junto con la música de alguien, ¿no? Yo creo que eso no tiene precio, más allá de si hiciste o si te contrataron o si hiciste algo de arte, sino que además pueda cobrar todo el sentido de lo que tú también estuviste planeando, ¿no? Es ver nacer un disco, yo creo que también debes sentirlo como tu bebé, ¿no? Sí, totalmente. Recuerdo cuando estaba yo en pláticas de toda esta visualidad para Incantation, le pregunté a Choc quién iba a hacer la portada, y pues de primera mano me dijo que era el Iran Cantor, y yo ya quería ver cómo resultaba, ¿no? Y cómo también pues iba a tener un lenguaje lo que yo hacía con el disco y con el acetato, y creo que pues resultó de muy buena forma. Y cuando hizo John McEntee el live de los primeros release y vi mi arte, dije, puta, qué chingón, ¿no? Porque pues a veces podemos idealizar, ¿no? Estar en un lugar o en otro, pero pues siempre lo he visualizado así, siempre lo he pensado, pues a fin de cuentas sigue siendo underground, y para mí no hay proyecto chico, todos los proyectos son grandes, todos los proyectos son importantes, y pues la función de un artista es estar al servicio de la comunidad y cumplir una necesidad humana, sensorial, y en ese trayecto, pues yo encantado de poder seguirlo haciendo. Y pues sí, esperemos que de aquí surjan otras bandas. Bueno, ya está ocurriendo, lo cual también pues es muy bueno, porque también justo hablando como de lo análogo y de la tecnología, pues ahorita pues todo las redes sociales y todo lo que está
para consumir visualmente, pues también tiene un peso importante en el quehacer del ilustrador y del pintor, y pues hay que entrarle también a ese círculo, a esa dinámica. No hay otra forma. Pues muy interesante, porque entonces pues ya sabemos que la importancia del arte visual en la música, especialmente en el metal, la vinculación que se tiene y sobre todo el trabajo y la pasión que hay alrededor de esto. Interesante saber que puede haber varios artes dentro de una obra, porque, bueno, si lo pensamos hasta monetariamente, tú pagas por un arte, pero el día de mañana eso significa distintos modelos de playeras, ¿eh? Y vaya que si algo se puede vender más a veces que los propios discos son las playeras, es parte de la merchandise que venden las bandas. Entonces, tener varios modelos que ofertar porque tienes varios artes que mostrar, me parece también un atino en lo que podemos manejar la mercancía, las distintas bandas. Entonces, pues sin duda nos queda esto como una reflexión, recapacitar sobre la necesidad de producir las cosas mejor hechas, y a veces una muy buena producción también requiere o sea, musicalmente hablando, también requiere de muy buen arte. Y yo creo que aquí nuestro amigo Pablo Bruja 13 nos ha hecho pues ya un panorama muy claro de esto. Y pues te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartirnos estas experiencias el día de hoy, carnal. Y esperemos pues también que la banda se prenda con esto, que entendamos que, digo, no todo es la música, no todo es la música, sino también todo lo que hay alrededor de la música, la fotografía, el arte visual, en fin, ¿no? El diseño. Y pues yo creo que esto nos crea una comunidad. Somos una comunidad artística. Malos o buenos, sabemos unos que destruimos la música de la peor manera, o eso dicen algunos subnormales, otros son muy buenos artistas, pero viejos otros más jóvenes, pero lo importante es que al final del día hacemos bien o mal una comunidad, y creo que esto es lo que vale la pena rescatar. ¿Alguna idea final, mi estimado Bruja? Pues que a todos los entusiastas en el arte en general, o vinculado al metal o otros rubros, pues no se desanimen, sean necios, sean tercos, no le hagan caso a nadie, sigan su instinto. Quehacer se vuelve algo primigenio, disfruten el hacerlo, no quiten el dedo del renglón. Creo que justo para eso, en un quehacer artístico, el metal viene de poca madre, porque es justamente, conceptualmente, es eso, es hacer lo que uno trae dentro. Si le gusta a 100, a 3, a 4, pues chingón, digo, no pasa nada. Sean bien honestos y bien sinceros con su búsqueda, qué es lo que quieren, cómo lo quieren hacer. La disciplina ahí obviamente juega un papel sumamente importante, y pues muchas gracias a todas las bandas con las que he colaborado. La verdad son un chingo, nombrarlas todas, pues yo hay unas que la verdad no me acuerdo, y lo agradezco enormemente. Sin ustedes pues yo no hubiera llegado a contactar a un John McEntee seguramente, porque no hubiera habido nada que ver en todo ese bagaje, en todo ese tiempo. Gracias a todos ustedes por creer en mi trabajo, por apoyarlo, y gracias a ti, hermano, por esta charla tan amena. No, pues muchas gracias. Y bueno, pues recuerden que nos veremos próximamente en otro episodio más de Fist of Doom. ABX Multimedia estará aquí presentándoles el siguiente programa. No se los anticipo, ya lo verán en los próximos trailers. Y les agradecemos mucho. Recuerden nuestras redes sociales en YouTube, The Fist of Doom, y también pueden hacerse ahí fans del Fist of Doom o Fist of Fans. Interesante. Y van a poder tener contenidos especiales y cosas así. Entonces, esténse pendientes, ahí tenemos mercancía, y síganos, no puedo decir sintonizando, más bien sigan dándole click para vernos próximamente en otro episodio más de Fist of Doom.